A veces sentimos que esa chispa que nos definía se apaga poco a poco, pero seguimos ahí, buscando una parte de nosotras que todavía quiere sentirse viva. Entre rutinas, miradas y ruido, podemos volver a escuchar lo que realmente deseamos. Por eso hoy decidimos detenernos, mirarnos de frente y transformar nuestro fuego interior. Bienvenidas al mundo del travestismo, un espacio donde podemos explorar, expresarnos y pertenecer. Porque esto no se trata solo de vestirnos, se trata de integrar quiénes somos. Y ahora daremos un paso más. Enfrentaremos juntas 10 nuevos desafíos para fortalecer nuestra confianza. Prepárense, porque hoy comenzamos este recorrido para reencontrarnos con nuestra esencia. Desafío número 11. Dar una vuelta por la ciudad vestida de mujer. La ciudad nunca duerme, nosotras tampoco. Y esta noche la recorremos siendo auténticas. Nos proponemos un reto: dar una vuelta por la ciudad, conduciendo a nuestro ritmo. Encendemos el motor y dejamos atrás el ruido. El auto se vuelve nuestro espacio. Nos acomodamos, ajustamos el espejo y elegimos nuestra música para disfrutar el trayecto. Al volante, sentimos cómo nuestra imagen y nuestra actitud también toman su lugar. El cinturón sobre el pecho, las manos firmes. Conducir así nos hace sentir presentes. Salimos del estacionamiento y avanzamos, recordando que también tenemos derecho a ocupar la ciudad. En cada semáforo observamos alrededor y seguimos siendo nosotras, visibles y tranquilas. Y si alguien nos mira, seguimos adelante. No hacemos nada malo, simplemente estamos aquí. Respiramos profundo y confiamos en nosotras. Esta noche, este espacio también es nuestro. Dejamos que nuestra música nos acompañe y marcamos el ritmo de cada trayecto. Avanzamos con seguridad. La ciudad ya no nos intimida, ahora la recorremos a nuestra manera. Las calles, las luces y los sonidos se mezclan mientras seguimos nuestro propio ritmo. Cruzamos avenidas y semáforos sin detenernos. Cada recorrido nos recuerda que podemos avanzar. Disfrutamos el camino, el momento y esa libertad sencilla de sentirnos nosotras mismas. Nuestra mirada habla de confianza. Seguimos adelante sin tener que demostrar nada. Tomamos nuestras decisiones y recorremos cada kilómetro con la seguridad de saber hacia dónde vamos. El desafío termina, pero nos llevamos algo más. Conducir también puede ser una forma de conquista. Desafío número 12. Pasar 24 horas o más vestida de mujer. Nos damos 24 horas para descubrir cuánto puede cambiarnos por dentro y por fuera. Al principio, frente al espejo, sentimos que estamos interpretando un papel que todavía no reconocemos. Elegimos la ropa, los accesorios y cada detalle hasta construir una versión que sentimos nuestra. El reto comienza al salir. El mundo continúa, aunque nosotras caminemos sobre tacones. Caminamos, saludamos y hacemos compras, mientras poco a poco dejamos de pensar en ellos. Al cruzar la calle, sentimos las miradas y todavía medimos cada paso que damos. Pero entramos a una cafetería, pedimos y ocupamos un espacio público sin escondernos. Desayunamos, hacemos lo cotidiano y entendemos que nuestra feminidad no necesita permiso. Entonces vemos nuestro reflejo y, por fin, dejamos de vivir siempre en alerta. Frente al espejo, todavía sentimos que hay algo nuevo que aprender de nosotras mismas siempre. Con las horas, trabajamos, decidimos y seguimos adelante sin dejar de reconocernos plenamente. Hablamos, nos escuchan y entendemos que nuestra voz no cambia quiénes somos realmente. Después llega la calma. Leemos, descansamos y la novedad empieza a sentirse cotidiana también. Ya no nos maquillamos para ocultarnos, lo hacemos simplemente porque nos gusta hacerlo. Y comprendemos que esta versión nuestra no necesita esconderse ni tener horario propio. Al caer la noche, caminamos con una tranquilidad que antes nos costaba encontrar por fin. Al llegar a casa, dejamos los tacones y descubrimos cuánto hemos soltado durante el día entero. Entonces entendemos algo sencillo. Nuestra feminidad no tiene fecha de caducidad. Desafío número 13.
Ir a una fiesta de disfraces con un atuendo femenino. Nos preparamos para salir, sabiendo que esta noche nos propone algo distinto. Elegimos el atuendo con cuidado, porque vestirnos también puede darnos seguridad. Frente al espejo, probamos cómo se siente mostrar una parte más auténtica. Ajustamos los últimos detalles y dejamos que la confianza empiece a aparecer. Practicamos cada paso, porque sentirnos cómodas también requiere aprender. Salimos a la calle, dejando que los nervios caminen con nosotros. Al llegar, vemos que la fiesta ofrece un espacio donde experimentar sin tanta presión. Desde afuera observamos, respiramos y pensamos si realmente queremos entrar. Sentimos un pequeño temblor, pero decidimos no dejar que nos detenga. Tomamos aire, sonreímos y cruzamos la puerta hacia lo desconocido. Ya dentro, empezamos a movernos con más naturalidad entre la gente. Poco a poco, cada paso nos devuelve algo de seguridad. Hablamos, escuchamos y descubrimos que relacionarnos también se puede practicar. Nos permitimos disfrutar, reír y aprender mientras dejamos atrás la tensión. Compartimos el momento con otros y comprobamos que ya no estamos pensando tanto en nosotras mismas. Al volver, notamos que algo cambió. Enfrentamos nuestros nervios sin escondernos. Nos miramos otra vez y reconocemos una versión nuestra más tranquila y libre. Y entendemos que la confianza no apareció de golpe. La fuimos construyendo al superar este desafío. Desafío número 14. Acudir a una marcha del orgullo LGBT. Hoy nos atrevemos a hacer algo que llevamos tiempo evitando. Acudir a una marcha del orgullo vestidas de mujer. Nos asaltan los nervios y una pregunta incómoda. ¿Seremos capaces de encajar sin sentirnos juzgadas? Elegimos cada prenda con cuidado, porque vestirnos así también es una forma de dar un paso. Frente al espejo, cada detalle nos protege un poco, aunque todavía nos cueste reconocernos. Nos miramos y entendemos que sentirnos suficientes también es parte del camino. Respiramos profundo y decidimos que el miedo no va a elegir por nosotras. Cerramos la puerta detrás y dejamos claro algo. Ya no vamos a escondernos. Mientras avanzamos hacia la marcha, cada calle que cruzamos se siente como más libertad. Al llegar, observamos en silencio. Hay colores, voces y mucha gente reunida. Entonces alguien nos sonríe, y ese gesto sencillo nos hace sentir bienvenidas. Un pequeño gesto nos recuerda que no estamos solas en esto. Damos nuestros primeros pasos entre la gente, todavía con cierta cautela. Y de pronto encontramos personas con las que podemos mostrarnos tal como somos. Tomamos el megáfono y alzamos la voz, porque nuestra historia también merece espacio. Seguimos caminando con la cabeza en alto. Esta vez ya no nos escondemos. Reímos, bailamos y vivimos el momento que durante tanto tiempo imaginamos. Al mirarnos, algo cambió. Ya no buscamos aprobación, empezamos a pertenecernos. Entendemos que esto es más que una marcha, también es algo que construimos juntas. Miles de voces distintas nos rodean, unidas sin dejar de ser diferentes. Y al final, comprendemos nuestra nueva verdad, seguras de superar el desafío. Desafío número 15. Dormir con camisón o pijama de mujer. El dormitorio queda en silencio y nos preparamos para cerrar el día a nuestro ritmo. Entre varias prendas, dudamos un momento, porque elegir también dice cómo queremos sentirnos. Al final, encontramos ese camisón que nos hace sentir cómodas y fieles a nosotras mismas. Apagamos la luz principal y dejamos que la habitación tome un ambiente más íntimo. Nos colocamos el camisón con calma, convirtiendo este pequeño gesto en parte de nuestro ritual. Añadimos el collar, porque cada detalle nos ayuda a reconocernos y disfrutar quiénes somos. Un toque de perfume completa el momento, como una forma sencilla de cuidarnos. Frente al espejo, nos miramos sin buscar perfección, solamente esa conexión que se siente propia. Y así, entre pequeños gestos, nos preparamos para dormir sintiéndonos más cómodas con nosotras mismas.
el dormitorio se convierte en nuestro refugio y cada detalle nos invita a bajar el ritmo. Acariciamos las sábanas, sentimos su textura y dejamos que el cuerpo empiece a relajarse. Nos recostamos despacio, soltando el peso del día y encontrando una postura cómoda. Cerramos los ojos, respiramos profundo y dejamos que la mente se quede en silencio. La noche avanza sin prisa, mientras el descanso ocupa poco a poco todo el espacio. Con los primeros rayos de luz, sentimos que comienza una nueva mañana. Abrimos los ojos renovadas, ligeras y tranquilas, disfrutando la sensación de haber descansado. Nos levantamos con calma y abrimos la ventana para recibir el aire del nuevo día. Desafío número 16. Toma un curso de maquillaje. Frente al espejo, nos miramos y sentimos que algo no termina de convencernos. Intentamos maquillarnos, pero el resultado nos recuerda que nadie nos había enseñado realmente. Nos desmaquillamos frustradas, aunque esa sensación también nos hace pensar. Entonces vemos trabajos increíbles en redes y descubrimos algo que sí queremos aprender. Tomamos una libreta y escribimos una decisión sencilla. Hoy vamos a empezar. Así que dejamos las dudas atrás y nos dirigimos a un estudio de maquillaje. Al entrar, sentimos que por fin estamos en un lugar dispuesto a guiarnos. Conocemos a nuestra instructora y encontramos empatía, experiencia y paciencia. Ella nos plantea un reto: aprender maquillaje para recuperar nuestra confianza. Comenzamos con las herramientas, entendiendo que cada una cumple una función. Después estudiamos el color y descubrimos cómo puede cambiar lo que queremos transmitir. Y finalmente observamos nuestro rostro, porque aprender a maquillarnos también es aprender a conocernos. Cada detalle importa, así que empezamos preparando nuestra piel antes de aplicar cualquier producto. Luego aprendemos a jugar con la luz para definir nuestros rasgos sin perder naturalidad. También entendemos que equivocarnos no significa retroceder, sino descubrir qué podemos mejorar. Practicamos entre compañeras y, con cada intento, ganamos más seguridad en nuestras manos. Compartimos dudas, consejos y experiencias, descubriendo que aprender acompañadas lo hace diferente. Tomamos apuntes y observamos cada técnica para convertir cada consejo en experiencia. Después reunimos todo lo aprendido y nos atrevemos con nuestro primer maquillaje completo. Al terminar, nos miramos al espejo y empezamos a reconocer nuestro propio progreso. Cerramos el curso sabiendo que no solo llevamos nuevas técnicas, también más confianza. Frente al espejo, ahora nos vemos con una mirada distinta y más consciente. Compartimos lo aprendido con otras mujeres, porque nuestra experiencia también puede ayudarles. Y entendemos que el verdadero aprendizaje no fue maquillarnos, sino volver a reconocernos. Desafío número 17. Transfórmate en mujer junto a otra amiga travesti. Hoy nos vemos completamente transformadas, felices y seguras de nosotras mismas. Todo empieza con un nuevo desafío: transformarnos juntas y disfrutar el proceso. Preparamos nuestro espacio, acomodamos el maquillaje, las luces y la música. Después exploramos los vestidos, probamos opciones y nos aconsejamos mutuamente. Buscamos las pelucas que mejor acompañen nuestra personalidad y nuestro estilo. Elegimos accesorios, combinando aretes, pulseras y detalles para completar cada look. Mientras nos vestimos, nos ayudamos con paciencia y compartimos la emoción. Cerramos cada vestido, ajustamos los detalles y revisamos que todo encaje. Después colocamos las pelucas, acomodamos cada mechón y afinamos el resultado. Un toque de color transforma nuestros labios. El rubor despierta sonrisas y confianza. Cada trazo lo hacemos con cuidado. Enmarcamos nuestras miradas, disfrutando el momento. Juntas, todo empieza a verse más bonito. Nos hacemos brillar mientras terminamos los detalles, porque más que maquillarnos, celebramos estar juntas. Entre risas y pequeños errores, hacemos que cada momento se sienta auténtico. El perfume y los últimos detalles nos hacen sentir que ya estamos listas. Nos miramos por primera vez y nos cuesta creer cuánto hemos cambiado.
En ese momento entendemos que no estamos solas, nos tenemos la una a la otra. Frente al espejo, por fin nos vemos completas, seguras y orgullosas. Nos abrazamos, reímos y hasta se nos escapan lágrimas de emoción. Levantamos nuestras copas para celebrar lo vivido y todo lo que viene. Después tomamos fotos, grabamos videos y disfrutamos juntas de este momento. Abrimos la puerta y salimos, llevando nuestra confianza más allá de este espacio. Caminamos juntas, libres y orgullosas de quienes somos y de lo que mostramos. Porque transformarnos acompañadas nos recuerda que sentirnos seguras también es una forma de libertad. Desafío número 18. Utiliza un uniforme de colegiala. Entramos en la habitación y dejamos por un momento la rutina adulta para explorar una idea distinta. Abrimos la caja y descubrimos un uniforme que despierta recuerdos y curiosidad. Lo miramos con otros ojos. Más que disfraz, es una forma de jugar con nuestra imagen. Cada prenda tiene su propio carácter, desde la falda hasta los pequeños detalles. La falda plisada nos devuelve a una estética ordenada, clásica y reconocible. El lazo añade ese toque juvenil que completa el conjunto. Los calcetines altos refuerzan la silueta y mantienen la estética cuidadosamente estructurada. La camisa blanca aporta sencillez y equilibra todo el conjunto. Entonces dejamos la duda atrás y empezamos a vestirnos, paso a paso. Abotonamos la camisa y nos permitimos jugar con una versión diferente de nosotras. Finalmente colocamos el lazo, sonreímos y disfrutamos la transformación sin tomárnosla demasiado en serio. Ajustamos la falda y nos permitimos jugar con esa versión que alguna vez imaginamos. Calzamos los zapatos y cada paso nos hace disfrutar más de la elección. Frente al espejo, diseñamos el look pensando en cómo queremos mostrarnos. Añadimos perfume y pequeños detalles, porque también importa cómo nos sentimos. Nos miramos de nuevo y recuperamos partes de nosotros que estaban olvidadas. Poco a poco, aprendemos a aceptarnos sin esperar permiso de nadie. Giramos, sonreímos y disfrutamos la fantasía simplemente porque nos hace bien. Entre nuestras manos y la falda encontramos un espacio propio y tranquilo. Caminamos por la habitación sintiéndonos cómodas con esta nueva expresión. Y esa sonrisa nos confirma que no necesitamos explicaciones para disfrutarla. Apagamos la luz, pero dejamos encendida esa sensación de libertad. Al final, no es el uniforme, es elegirnos y sentirnos nosotras mismas. Desafío número 19. Trabaja desde casa completamente transformada. Preparamos nuestro espacio y hacemos de la rutina una prueba real. Nos arreglamos, nos cuidamos y mantenemos nuestra identidad. Porque trabajar desde casa también exige presencia, enfoque y seguridad. Nos sentamos frente al computador sintiéndonos cómodas con quienes somos. Al principio, quizá nos resulte extraño vernos de una forma distinta. Pero pronto entendemos que ahí está lo verdaderamente liberador. Nuestra capacidad profesional permanece intacta, sin importar cómo decidamos vestirnos. Seguimos conectadas, colaborando y compartiendo nuestras ideas con claridad. Cada tarea, cada nota y cada decisión siguen siendo nuestras. Y descubrimos que sentirnos auténticas también puede hacernos más productivas. Porque cuando trabajamos siendo nosotras mismas, nuestro tiempo cobra otro valor. Nuestra feminidad no es un adorno, también forma parte de cómo trabajamos y nos desenvolvemos. Seguimos concentradas, demostrando que nuestra imagen nunca limita nuestro talento. No necesitamos encajar en una idea ajena, podemos trabajar siendo completamente nosotras. Y también podemos detenernos, respirar y cuidarnos sin sentir que perdemos productividad. Cada reconocimiento confirma que nuestro esfuerzo y profesionalismo hablan por sí mismos. Cuando trabajamos desde nuestra autenticidad, las tareas fluyen con mayor naturalidad y confianza. Al terminar la jornada, cerramos el computador sabiendo que no tuvimos que dejar de ser nosotras. Nos miramos y entendemos que nuestra forma de trabajar también puede sentirse propia.
Y así completamos el desafío. Trabajar desde casa, con libertad, seguridad y sin pedir permiso. Desafío número 20. Comprar algo femenino y confesar que es para ti. Entrar a una tienda y comprar algo femenino para nosotros cierra nuestra lista de desafíos. Antes de entrar, dudamos. Sabemos que todas las miradas podrían sentirse demasiado cerca. Dentro, todos parecen tener claro qué buscan, menos nosotros, que seguimos explorando. Entonces pensamos en la excusa de siempre. Decir que simplemente es para nuestra novia. Pero aparece algo distinto. Una prenda que, sinceramente, queremos llevar nosotros. La tocamos, observamos sus detalles y dejamos de buscar una justificación. Respiramos hondo, caminamos hacia la caja y aceptamos lo que sentimos. La fila avanza y con cada paso se vuelve más difícil escondernos. Hasta que la cajera sonríe y pregunta, ¿es para regalo? La pregunta llega y de pronto sentimos que todos esperan nuestra respuesta. Respiramos mientras el corazón acelera y el silencio parece hacerse enorme. Entonces dejamos la excusa atrás y decimos, por fin, que es para nosotros. La respuesta es sencilla, humana, no pasa nada y eso cambia todo. Nos entrega la bolsa, pero recibimos algo mucho más importante, libertad. Salimos con una sonrisa distinta, sintiendo un alivio que no esperábamos. Nos miramos en el reflejo y entendemos que ya no queremos escondernos. Caminamos con la cabeza en alto, aquello que pesaba, ahora nos fortalece. Y entendemos que el verdadero desafío nunca fue comprarla, sino dejar de ocultarnos. Ahí lo tienen, chicas. 10 desafíos para volver a conectar con lo que ya vive en nosotras. No buscamos una versión perfecta. Elegimos recorrer este camino con paciencia y constancia. No hace falta hacerlo todo hoy. Basta con avanzar un pequeño paso cada semana. Cada reto suma cuando respeta nuestro momento y lo que de verdad necesitamos. La transformación no se acelera, se construye con decisiones pequeñas y conscientes. Hoy elegimos un desafío y dejamos que el resto llegue a su tiempo. Escuchamos nuestra intuición y celebramos cada avance, por mínimo que parezca. Porque la persona más importante a quien queremos impresionar somos nosotras mismas. Ahora cuéntenos, ¿qué desafío les despierta más ilusión y cuál más respeto? ¿Las leemos en los comentarios? Su experiencia también puede inspirar a alguien más. Sigamos creciendo juntas, aprendiendo unas de otras, sin competir ni compararnos. Si este mensaje conectó con ustedes, regálennos un me gusta. Suscríbanse a El Mundo del Travestismo para acompañarnos en este camino. Activen la campanita y no se pierdan los próximos desafíos que vienen. Gracias por estar aquí. Sigamos brillando, paso a paso. Nos vemos en el próximo video.